una pincelada sobre los presidentes, son en total 16, que más tiempo duraron en el poder, y nosotros queremos resaltar algunas de las acciones, cómo se manejaron en su gobierno, porque nuestra tesis es que desde la fundación de la República en el 1844 hasta la fecha hemos vivido el mismo drama con diferentes actores. Los políticos están en deuda con la sociedad, prometen y prometen, pero cuando llegan al poder hacen otra cosa. En el día de hoy vamos a iniciar con el gobierno de Pedro Santana, que fue el primer presidente constitucional, que tomó posesión el 13 de noviembre de 1844, y muchos historiadores solo resaltan de Pedro Santana, de Lili, sobre todo de Pedro Santana, de Lili y de Trujillo, las cosas negativas, quizá animadas por el odio, sin hacer un análisis de cuál era la situación que vivía el país en ese tiempo, un país pobre, sin protección militar, y que los patricios encabezados por Juan Pablo Duarte, después Luperón, que se integró más adelante, pues eran jóvenes liberales, pero Pedro Santana era un hacendado. Conservador, entonces tenían ideología totalmente diferente, y es por ahí donde debemos cuestionarnos por qué la actitud de Pedro Santana contra los trinitarios, que no le estamos justificando de ninguna manera, pero para librar toda esa batalla en contra de los haitianos, Haití invadió a la República Dominicana 7 veces, y no se resalta toda esa batalla, la batalla de Número, de Cambroná, y una serie de batallas, la batalla del 19 de marzo, toda esa guerra. Pedro Santana fue el militar más sobresaliente en toda esa batalla que se libraron para que se mantuviera, para reafirmar la independencia que se había declarado. Pero los historiadores no resaltan esa parte, solamente resaltan la parte negativa, diciendo que Pedro Santana fue un dictador, que tampoco nosotros lo negamos, ignoramos esa parte, pero cuando se va a hablar, uno debe tratar de ser lo más equilibrado y resaltar las luces de cada persona y las sombras. Bueno, yo considero que tenemos que profundizar un poquito más sobre lo que es nuestra independencia nacional. Y hay buenos historiadores aquí en nuestro país que esa sombra que todavía impera hay que irla dejando atrás. Pedro Santana jugó un papel importante en lo que fue la independencia nacional, pero Pedro Santana fue un conservador que solamente luchaba por sus intereses. Como lo hacen los políticos actuales. El único, y el profe me puede corregir, que está ahí, que no tuvo esa ambición fue Juan Pablo Duarte. Por eso decimos nosotros que estamos viviendo el mismo drama. Ha cambiado muy poco, el país ha cambiado en cuanto a estructura, a edificaciones, sí, claro. Pero el comportamiento de los políticos, de los gobernantes, es prácticamente el mismo. Así es el mismo drama con diferentes actores. Diferentes objetivos. Sí. Pedro Santana, cuando él enfrentó a los haitianos en la parte este, recibió refuerzo de Juan Pablo Duarte y él lo rechazó. Según lo que dice este historiador Roberto Casá. Incluso hizo que Duarte regresara nuevamente a Santo Domingo y no aceptó su colaboración.
Pero también hay que tener en cuenta que, claro, él ganó la batalla de la parte este. Pero los haitianos se mantuvieron ahí por mucho tiempo, ¿eh? O sea, él lo esperó en Azua, después que lo enfrentó en Azua, se retiró a Baní. Se retiró a Baní y se estableció en Baní. Y los haitianos continuaban en Azua porque Boyer tenía una hacienda ahí en Azua. Correcto. Incluso cuando él se vio derrotado, Boyer incendió toda esa parte de Azua, sí, según la historia, sí, según la historia, lo que plantean los historiadores. Pero ¿qué pasa? La forma de gobernar, Pedro Santana entendía que después de la independencia de la República, como que el país no estaba preparado para autodefenderse. No estaba preparado económica ni militarmente. Sí, porque por la decadencia que vivía el país en ese entonces, tanto a nivel económico como político y social. Sí. Y lo que hace es que le pide ayuda a los franceses, que era una gran potencia, donde los franceses le ofrecen el ejército para contrarrestar a los haitianos nuevamente si querían entrar. Entonces, al cual Juan Pablo Duarte no estuvo de acuerdo con esa ayuda. Pero después él entendió, o sea, después él firmó la carta, pero con otra intención de que eso no sucediera. Entonces, los franceses ofrecieron el apoyo a Santana porque a ellos les interesaba instalar una base naval en Samaná, a cambio de eso también. Que ha sido la manzana de la discordia, Samaná. Claro, entonces por eso es que Juan Pablo Duarte se opone a que, y lo dice ahí en el manifiesto, que ningún pedacito de tierra se le debe entregar al enemigo. Y hay una discordia entre ellos. Y vamos a ver cuando Santana toma el poder, que fue el primer presidente, donde apresa a todos los trinitarios, los lleva a Santo Domingo y luego lo aniquiló. Lo llevó ahí a la fortaleza, creo que a la fortaleza Osama, si no me equivoco. Y ahí pues él lo humilló, incluso ahí mismo, sí, claro, y lo desterró. Entonces vamos a ver un Santana por ese lado, que solamente lo que le interesaban los intereses personales. Claro está que tenemos que ver la parte de la historia en el contexto, en el momento, porque estamos viendo ya exactamente. Entonces, Duarte pues tuvo ese enfrentamiento con Santana por eso, porque él entendía que Samaná no podía anexársele a Francia primeramente como potencia. Sí. Pero también España no le interesó tampoco, o sea, no participó en la independencia nuestra, no hizo caso. Ya España para ese tiempo estaba quebrada. Entonces la historia hay que analizarla desde ese punto de vista, sin apasionamiento de ningún historiador, sino ver lo que son la parte crítica, cómo Duarte logra esta independencia que hoy gozamos. Yo creo que en un próximo programa